clase pasada estuvimos viendo la unidad de contrato de trabajo, vimos la definición, vimos la relación de trabajo, vimos la presunción del artículo 23. Bueno, nos quedó ver la parte de requisitos del contrato de trabajo. Yo voy a arrancar para no sacarle más tiempo al doctor Pastorino, así puede seguir adelante con su unidad. Bueno, requisitos del contrato de trabajo. El primer requisito que tenemos que analizar es el tema de la capacidad de las partes para celebrar el contrato de trabajo. En cuanto a la capacidad para ser empleador, la ley de contrato de trabajo no trae una regulación específica. Por lo tanto, nos vamos a regir por lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. Por lo tanto, para poder contratar gente, para poder celebrar un contrato de trabajo, se requiere ser mayor de 18 años o encontrarse emancipado. Ahora bien, cuando una persona está inhabilitada judicialmente, en principio puede celebrar contrato de trabajo. ¿Cuándo no va a poder celebrar contrato de trabajo? En calidad de empleador estamos hablando. Cuando se le haya retirado la libre administración de sus bienes. Por lo tanto, una persona concursada puede ser empleador. ¿A ustedes qué les parece? No llegué a la materia para ver eso, pero supongo que no. Bien, no había tenido en cuenta que todavía no vieron concursos de izquierda. Bueno, el concursado puede ser empleador porque no ha sido retirado de la libre administración de sus bienes. Distinto es el caso del fallido, el quebrado. El quebrado no puede celebrar contrato de trabajo. De hecho, cuando más adelante veamos los modos de extinción, vamos a ver que cuando el empleador es declarado en quiebra, se extinguen los contratos de trabajo que tenga vigentes. Ahora bien, sobre este tema de la capacidad para ser empleador, la ley de contrato de trabajo trae una norma protectoria para el trabajador. Dice el artículo 36. La persona jurídica, acuérdense que la clase pasada cuando vimos empleador, vimos que el empleador puede ser una persona física, un conjunto de personas físicas, una persona jurídica o un conjunto de personas jurídicas. Esto último no lo dice la ley, pero lo agrega la doctrina. El artículo 36 dice, la persona jurídica contrata por medio de sus representantes legales, pero también por medio de quienes sin serlo aparezcan facultados para ello. ¿Qué quiere decir esta norma? Quiere decir que el empleador no necesariamente va a ser quien celebra el contrato de trabajo, sino que quien aparezca como facultado por el empleador para hacerlo, también obliga al empleador. Vamos a llevarle un ejemplo práctico para que se entienda. Supongamos que el empleador es una empresa grande, el trabajador es citado a una entrevista por el gerente de recursos humanos y el gerente de recursos humanos le dice, está bien, usted acepta el puesto, lo vamos a contratar. Celebra el contrato de trabajo, lo registra y demás, pero el empleador sigue siendo la empresa. El gerente de recursos humanos, en este caso, es también empleado de la empresa. Ahora bien, mediante esta norma que establece que el empleador se obliga, no solo por quien tiene poder, porque tiene facultad legal para hacerlo, sino también por quien en apariencia para el trabajador tendría la facultad de hacerlo, el contrato de trabajo es válido con el empleador. ¿Se entiende? El empleador se obliga no solo por quien tiene facultad legal, supongamos un poder general, para celebrar el contrato de trabajo, sino también por quien aparece en apariencia, a criterio del trabajador, tendría también esa facultad. La idea es que el trabajador no tenga la obligación de verificar, que en este caso el gerente de recursos humanos tiene una facultad legal para obligar al empleador, sino que ya con la mera apariencia el contrato es válido y el empleador está obligado. La finalidad es que después el empleador no pretenda conocer el contrato diciendo no, quien lo celebró no tenía facultad para obligar. Esta es la idea, ¿se entiende?
Bueno, veo que lo han entendido entonces. Seguimos con la capacidad para ser trabajador. En cuanto a la capacidad para celebrar contrato de trabajo, la ley la regula en el artículo 32. Hola, ¿alguien quiere decir algo? 32, profe, dijo. Sí, artículo 32. El artículo dice, capacidad. Las personas desde los 18 años pueden celebrar contrato de trabajo. Las personas desde los 16 años y menores de 18 años pueden celebrar contrato de trabajo con autorización de sus padres, responsables o tutores. Y además establece que esa autorización se presume cuando el menor vive independientemente de sus padres. Es decir, que la ley de contrato de trabajo sienta como regla general de capacidad para celebrar el contrato de trabajo la edad de 18 años. Y el fundamento tiene que ver con políticas de empleo y también con resguardo de ciertos valores que hacen a la dignidad del trabajador. Ahora bien, esta redacción, seguramente si alguien lo está viendo de Infolec va a ver que es del año 2008, no era la redacción original que establecía la ley de contrato de trabajo del año 74. ¿Alguien sabe cuál era la edad mínima en la ley de contrato de trabajo original? 21, profe, o no? No. Antes era 21 años, la mayoría de edad, ¿no? Esa es la mayoría de edad. Yo iba a tirar Claro. 14. Exactamente. 14. La ley de contrato original, la edad mínima para celebrar contrato de trabajo era a los 14 años. ¿Qué fue lo que pasó? Argentina, en el año 96, ratifica el convenio número 138 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio establece, se llama Convenio sobre la Edad Mínima. Viene el convenio del año 73, Argentina recién lo ratifica en el 96. Profe, disculpe, ¿qué número de convenio? Perdón. Convenio 138 de la OIT. Ah, gracias. Mira. Entonces, este convenio establece que la edad para celebrar contrato de trabajo no puede ser inferior a la edad de escolaridad obligatoria. Por lo tanto, Argentina tuvo que modificar su legislación interna y adecuarla a lo que establece el convenio. Entonces, en el año 2008 se modifica esto y primero se llevó la edad mínima a los 15 años y luego a los 16. Se hizo progresivo. Bueno, además, como decíamos, el artículo dice que esa autorización que tiene que tener el trabajador para poder celebrar contrato de trabajo entre los 16 y los 18 años se presume si el trabajador vive independientemente de sus padres. Si alguien lo está leyendo de Grisolía, Grisolía dice que también se presume cuando el trabajador vive con los padres, es decir, no tiene que tenerla por escrito, porque si vive con los padres se supone que los padres saben que trabaja. Está una posición minoritaria, pero se los aclaro porque, como Grisolía lo dice, importante que lo sepan. Ahora bien. Profe, Sí. de eso tengo una duda de la presunción, porque el código dice una cosa que es diferente a lo que dice la ley. En el Código Civil y Comercial. Sí. En el 683 dice que se presume que el hijo mayor de 16 años que ejerce algún empleo o profesión de industria está autorizado por sus progenitores. Y en cambio, el 32 que leímos recién dice se presume tal autorización. Cuando el adolescente viva independientemente. Claro. Entonces, ¿cuál se aplicaría? Y bueno, por eso, en base a esa norma es que yo les digo que Grisolía dice que, en definitiva, la autorización siempre se presume. De todas maneras, también tengan en cuenta que el Código Civil y Comercial, en el artículo 681, dice que el menor de 16 años no puede ejercer oficio, industria, profesión sin autorización de sus progenitores. Es decir, el Código se mete en cosas que son propias de la Ley de Contrato de Trabajo. Pero al ser, digamos, si bien la Ley de Contrato de Trabajo es una norma especial y el Código Civil y Comercial es una norma general, generaría en ese caso un conflicto de normas. Yo entiendo hacer la Ley de Contrato de Trabajo una norma especial primaría la Ley de Contrato de Trabajo. De todas maneras, la diferencia práctica entre lo que dice la ley y lo que dice el código
pasa simplemente por la prueba de la autorización, digamos. Claro. Por lo tanto, solo en ese caso podría subsistir la duda. Supongamos que, bueno, ahora vamos a ver un poquito más adelante qué pasa cuando el menor, sin autorización, celebra el contrato. Pero en ese caso, sería el propio menor el que tendría que invocarlo. Aprovecho entonces y les hago una pregunta relacionada con esto. ¿Qué pasa si una persona de 15 años celebra contrato de trabajo? Está viciado. ¿Qué tipo de vicio tendría? Es un contrato prohibido. Exactamente. Este sería un contrato de objeto prohibido. Bueno, ahora eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Para terminar con el tema de la capacidad del trabajador, les quería aclarar que el artículo 33 le otorga también facultad para accionar en virtud de los derechos que surjan de ese contrato de trabajo. Es decir, el trabajador, además de poder trabajar, puede otorgar un poder a un abogado para que reclame, en virtud de, supongamos que es despedido o le deben remuneraciones, para que pueda, o sea, el mismo trabajador puede otorgar un poder. Distinto es, supongamos que el menor tiene que reclamar una indemnización por muerte que le corresponde por derecho propio. Bueno, en ese caso, sí va a tener que otorgarla a su representante legal. Pero el artículo 33 le otorga facultad para reclamar en virtud de su propio contrato de trabajo. Y el artículo 34 le otorga la libre disposición de los bienes a partir de los 18 años de edad. Entonces, tengan en cuenta eso, el menor entre 16 y 18 años que trabaja, si bien tiene capacidad para trabajar cuando tenga autorización de los padres, no tiene la libre disposición de lo que produce con su trabajo. Y a esto quería llegar cuando les preguntaba qué pasa si una persona que no cumple con este requisito de edad celebra igualmente un contrato de trabajo. Y con esto entramos al tema del objeto del contrato de trabajo. En cuanto al objeto del contrato, el artículo 37 sienta el principio general y dice: el contrato de trabajo tendrá por objeto la prestación de una actividad personal e infungible, indeterminada o determinada. En este último caso será conforme a la categoría profesional del trabajador si se la hubiese tenido en consideración al tiempo de la celebración del contrato o en el curso de la relación, de acuerdo a lo que prevean los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. Es decir, que como regla general, el objeto del contrato es una obligación personal de hacer. Es la puesta a disposición del trabajador de su capacidad laboral a favor del empleador. Y acuérdense que cuando veíamos determinada es cuando el trabajador desde el comienzo del contrato sabe cuál es la tarea que va a tener que realizar. Y en cuanto a la posibilidad de que la prestación sea indeterminada, fíjense que el artículo no admite una indeterminación total, es decir, uno no podría celebrar un contrato de trabajo en el que no sabe qué va a tener que hacer. Lo que hace es decir que será conforme a la categoría profesional del trabajador, de acuerdo a los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando ven un convenio colectivo, pongamos convenio colectivo de los metalúrgicos, en la UOM, ustedes van a ver que se define cada categoría profesional. Hay un artículo que dice categorías y dice, por ejemplo, oficial, y después de cada categoría dice cuáles son las tareas que realiza cada categoría. Después también viene la escala salarial. No gana lo mismo una categoría más baja que una más alta. Entonces, lo que dice el artículo cuando se refiere a que se admite cierta indeterminación, pero siempre determinada o a determinar conforme la categoría profesional del trabajador, se refiere a eso. Yo no puedo contratar a una persona para que maneje un torno y luego ponerla a hacer tarea de limpieza, porque le estaría cambiando la categoría. Y acuérdense sobre este tema de la prestación, acuérdense que mencionamos el otro día, si bien lo vamos a ver en detenimiento y en desarrollo más adelante, el empleador tiene facultad para variar la prestación del trabajador. Acuérdense, esto se llama ius variandi,
El empleador tiene un margen, siempre que respete, siempre que lo haga razonablemente, ese es el criterio, para variar la prestación del trabajador. Y sobre este tema del objeto, lo más controvertido, lo que más en aplicación práctica, es el tema de los llamados servicios excluidos. Eso está en el artículo 38. El artículo 38 dice: no podrá ser objeto del contrato la prestación de servicios ilícitos o prohibidos. ¿Qué es un contrato de objeto ilícito? Está definido en el artículo 39. Dice que se considerará ilícito el objeto cuando el mismo fuese contrario a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, el contrato de objeto ilícito es aquel que es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Y dice el artículo, no se considerará tal cuando las leyes, ordenanzas municipales o reglamentos de policía lo consientan, lo toleren o lo reglamentan. Es decir, que el objeto ilícito es cuando es contrario a la moral y a las buenas costumbres. Por lo tanto, no lo tenemos escrito en algún lugar, que es lo contrario a la moral y a las buenas costumbres, ¿no? Va a depender de cada sociedad, de cada momento y demás. Un ejemplo: prestar servicios para una banda que se dedica al juego clandestino. Ese sería un ejemplo claro. ¿Qué es el efecto de la ilicitud? Los contratos de objeto ilícito no son susceptibles de confirmación. Las partes no pueden reconducir el contrato y convertirlo en un contrato válido. Este contrato no tiene consecuencias entre las partes no se pueden reclamar nada. Si a mí no me pagaron, no puedo reclamarle a mi empleador, porque es un contrato de objeto ilícito. ¿Por qué es así? Porque el bien jurídico tutelado es el orden público, es el interés de toda la sociedad. Distinto es el caso del contrato de objeto prohibido. El contrato de objeto prohibido está definido en el artículo 40. Dice: se considerará prohibido el objeto de las normas legales o reglamentarias hubieran vedado el empleo de determinadas personas en determinadas tareas, épocas o condiciones. Y aclara que la prohibición del objeto está dirigida siempre al empleador. ¿Cuál es la diferencia entonces entre objeto ilícito y objeto prohibido? En el objeto ilícito dijimos que es contrario a la moral y las buenas costumbres. Entonces eso es algo abstracto, algo que no está escrito, que va cambiando. En este caso, en el objeto prohibido, hay una norma, ya sea una ley, una ordenanza, un decreto, que prohíbe emplear a determinadas personas, ya sea en determinadas tareas, ya sea en determinado momento, como el caso de los menores, ya sea Trabajo insalubre en la mujer. exactamente, ese es un ejemplo. Ahora iba a pasar al tema de los ejemplos. Entonces, por eso decíamos que el contrato de objeto prohibido, el contrato de un menor de 16 años es un contrato de objeto prohibido. Que la ley prohíbe, la ley lo veda expresamente contratar a un menor de 16 años. Lo mismo sucede con el trabajo de la mujer durante el periodo de licencia por maternidad. Lo mismo sucede, esto lo vamos a ver cuando veamos trabajo de mujeres, con la prohibición de emplear mujeres en tareas penosas, peligrosas o insalubres. Ahora bien, fíjense que la norma aclara, la prohibición está siempre dirigida al empleador. No estamos hablando de una prohibición dirigida a ambas partes, como en el caso del objeto ilícito, sino que está siempre dirigida al empleador. Y esto tiene una incidencia en los efectos. Los efectos de la prohibición están regulados en el artículo 42. Y dice: el contrato de objeto prohibido no afectará al derecho del trabajador a percibir las remuneraciones o indemnizaciones que se deriven de su extinción por tal causa, conforme las normas de esta ley, las previstas en los estatutos profesionales y convenciones colectivas de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador trabaja en un contrato de objeto prohibido, tiene dos opciones: intimar a su empleador para que lo reconvierta. Supongamos que una mujer es contratada para realizar tareas penosas, peligrosas o insalubres, intimar al empleador a que le otorgue tareas que no lo sean. O también puede extinguir el contrato por esta razón y reclamarle las remuneraciones y las indemnizaciones que le corresponden.
Profesor, ¿sería que no hay una nulidad absoluta y en el otro sí? ¿O no es por ese lado? La nulidad existe igual, porque el artículo 44 dice que los jueces tienen que declararla de oficio la nulidad. Lo que pasa es que en este caso varía el bien jurídico tutelado. En el contrato de objeto ilícito, el bien jurídico tutelado tiene que ver con toda la sociedad. En cambio, en el contrato de objeto prohibido, el bien jurídico tutelado es el interés del propio trabajador. Entonces es el propio trabajador el que puede solicitar la reconducción del contrato. Obviamente que si estamos hablando de un menor de 15 años, no va a poder intimar al empleador porque va a tener que cumplir los 16 años. Ahora, lo que sí va a poder hacer es reclamar, ya sea las remuneraciones que le deban, o también extinguir ese contrato con causa y reclamar las indemnizaciones. Es decir, la reconducción es posible en la medida que sea legal. La reconducción es posible en la medida que sea legalmente posible, ¿no? Ahora sí, me querías decir algo, Cristian. ¿Querías decir algo, Cristian? No. Me quedé con el tema eso del bien jurídico tutelado, que en el caso del prohibido es en el interés, y eso sería también una nulidad absoluta o relativa, porque es del interés de las partes. Porque No, la nulidad es absoluta porque va en contra de la ley. Lo que se puede hacer Claro. es reconducir el contrato, pero siempre que sea legalmente posible. Perfecto. ¿Cómo podría ser? Supongamos que se trata de, por ejemplo, una mujer que es obligada a trabajar durante el periodo de licencia por maternidad. La ley expresamente establece que está prohibido el trabajo de la mujer durante el periodo de licencia por maternidad. Lo establece expresamente. Entonces, en ese caso, lo que podría hacer ella es intimar al empleador a que le otorgue, le respete la licencia con el pago de salario. Bueno, en este caso, el salario ya vamos a ver que no lo paga el empleador, sino que lo paga el ANSES durante la licencia por maternidad. Pero en ese caso podría notificar que no prestará tareas en virtud del contrato de objeto prohibido y que en ese caso el contrato subsista vigente hasta tanto finalice esa licencia y pueda reincorporarse. Perfecto. Gracias, profe. La característica es, como dice el artículo, que el trabajo está vedado por normas, dice, legales o reglamentarias. Estamos hablando del trabajo de ciertas personas o en determinadas tareas, épocas o condiciones. Bueno, en cuanto a los restantes requisitos del contrato, lo paso rápido, así no le saco más tiempo al doctor Pastorino. En cuanto al consentimiento, la ley en el artículo 45 dice: el consentimiento debe manifestarse por propuestas hechas por una de las partes del contrato de trabajo dirigidas a la otra y aceptada por esta, ya sean entre ausentes o entre presentes. Acuérdense cuando cuando hablábamos del principio de primacía de la realidad, que decíamos que el contrato de trabajo muchas veces no existe un consentimiento expreso, ni mucho menos escrito. Por eso generalmente se prueba con la prestación efectiva. Con acreditar la prestación efectiva se entiende el consentimiento. Y a su vez el artículo 46 dice: enunciación del contenido esencial, suficiencia. Y dice: bastará a los fines de la expresión del consentimiento el enunciado de lo esencial del objeto de la contratación, quedando regido lo restante por lo que dispongan las leyes, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas de trabajo. Es decir, acuérdense que se admitía cierta indeterminación del objeto. Por lo tanto, este artículo lo que dice es que el contrato ya se celebra con la mera mención de lo esencial. Es decir, lo contrata usted para que cumpla tarea de chofer, y la remuneración es tal, y el resto de las características del contrato es de lo que surge de la ley, los convenios colectivos, los estatutos especiales y demás. No hace falta que yo le enuncie la totalidad. No hace falta que le diga va a tener tanto de vacaciones, todo eso surge de la misma ley. Eso es lo que quiere decir este artículo. Por último, en cuanto a la forma y prueba del contrato, en cuanto a la forma, el artículo 48 establece el principio de libertad de formas. Acuérdense que en la clase pasada veíamos que en principio el contrato de trabajo es no formal, salvo aquellos contratos a los que la ley específicamente les exige una forma, como los contratos a plazo fijo, los contratos eventuales y demás.
Y el artículo 50 establece el principio de libertad de prueba en cuanto a la prueba del contrato. Dice, el contrato de trabajo se prueba por los medios autorizados por las leyes procesales y lo previsto en el artículo 23 de esta ley. Fíjense que el mismo artículo que habla del principio de libertad de pruebas habla de la presunción del artículo 23. Ahí radica la importancia de la presunción que veíamos en la clase pasada. Además hay que tener en cuenta que en esta materia no rigen las limitaciones que establece el derecho común, no rigen las limitaciones del derecho civil. Bueno, yo con esto termino la unidad de contrato de trabajo. Si alguien quiere preguntar algo rápido, lo charlamos, así el doctor Pastorino puede seguir adelante. Muy breve, profe. Por ahí puede ser un absurdo lo que le voy a preguntar, pero ¿qué pasa si por la categoría le corresponde tanta remuneración y lo llevo al trabajador que haga por el ius variandi a una categoría menor, pero que en lo económico le significa lo mismo al trabajador? ¿Eso es válido, lo puede hacer o no el empleador? O sea, es medio un absurdo lo que estoy planteando, pero bueno, no sé, por una cuestión ocasional, que diga, bueno, mira, te sigo pagando lo mismo, pero anda a limpiar los baños. Y él en realidad es un administrativo, supongamos, se me ocurre. Y lo que pasa es que en ese caso, si el cambio de categoría afecta a la dignidad del trabajador, y además, por ahí. no, a ver, en materia de ius variandi, el criterio está dado por la razonabilidad. El artículo establece que la variación tiene que respetar la razonabilidad, tiene que ser razonable, es decir, tiene que tener una razón de ser. Ahora, si el empleador solicita un cambio de categoría arbitrariamente, digamos, o supongamos que lo hace como una represalia, es decir, no responde a un criterio de razonabilidad, el trabajador podría oponerse en este caso. Claro, por porque más que se le respete la regulación. Lo puede afectar psicológicamente, o sea, claro, una cuestión de dignidad. O sea, no, Sí, una cuestión de dignidad. Está bien. Exactamente. No sé el doctor Pastorino si quiere agregar algo. Sí, yo te quería agregar una cosa, Juanchi, que cuando te preguntaron de lo que decía Grisolía relacionado con el Código Civil y demás, que el Código Procesal Laboral contiene una norma que es llamativa, que el menor a partir de los 14 años está facultado para firmar poder, sin autorización, sin participación de los padres o representante legal. Es decir, eso relaciónenlo con lo que le decía el doctor Yedro de la situación del objeto prohibido, porque hay muchos casos de menores que trabajan, es decir, que tienen 14, 15 años y trabajan, entonces, digamos, de esa manera pueden firmar un poder para reclamarlo. Tengan en cuenta por qué, a pesar de la reforma de llevar el trabajo a los 16 años, la norma procesal siguió vigente acá en la provincia de Santa Fe y no ha cambiado. Nada más que eso, doctor Yedro, todo muy, muy claro y muy, muy didáctico, como siempre. Doctor, disculpe, a usted, al doctor Pastorino le quería preguntar. Con respecto al artículo que está nombrando, en caso de, porque digamos, si la ley dice que los menores de 16 años pueden trabajar con autorización de los padres, en el caso del menor de 14 años, el trabajo, disculpe la pregunta que le voy a hacer, el trabajo sería en negro, porque no sé si lo puede registrar. Y por supuesto que no lo va a registrar, pero yo le doy un caso. Hace un tiempo me llegó un tema de un joven que tenía 14 años, que trabajaba en un aserradero y se había cortado un dedo. Entonces, fíjese, ¿qué hacemos? Es decir, ese contrato tenía un objeto prohibido, ¿y qué hacemos? Ignoramos, ese muchacho no puede reclamar. Entonces, evidentemente la ley procesal lo faculta para que él pueda firmar un poder y reclamar. Por supuesto que se le hizo lugar al reclamo, ¿no? Perfecto, gracias, doctor. Perdón, yo tengo una pregunta. En el caso de este que está todo el tiempo en la televisión resonando de que Pampita volvió a trabajar a los 11 días de haber sido madre y ella debe tener un contrato de trabajo firmado, debe estar en blanco, trabajar en la televisión.
En esos casos, sí o sí, la única forma de intervenir es si lo plantea alguna de las dos partes, tanto el empleador como el trabajador, o en esos casos que son públicos se puede actuar de oficio, de que eso no se puede hacer porque está prohibido. ¿Quién le pregunta de los dos? Ah, bueno, contesta Juan, dale. No, dale. No, primero que yo tengo mis dudas de que lo que tenga Pampita sea un contrato de trabajo, para mí una locación de servicio, como primer tema. Yo no creo que sea un contrato de trabajo. Pero al margen de eso, es decir, de oficio no se puede actuar, por supuesto, salvo que corra peligro. La única manera de actuar de oficio sería que corra peligro un menor o el bien público, pero en este caso no. Yo no lo veo, no sé cómo lo ve el doctor Yedro. Sí, yo tampoco creo que tenga un contrato de trabajo. Pero en el caso de que lo tenga, lo que trata de resguardar el artículo 42 es el derecho del trabajador a cobrar igualmente las remuneraciones cuando sea un contrato de objeto prohibido. En este caso, suponiendo que tuviese un contrato de trabajo, sería un contrato de objeto prohibido, pues estaría trabajando durante la licencia por maternidad. Pero en ese caso, lo que veda, a ver, si fuese un contrato de objeto ilícito y el empleador no le pagara, en este caso Tinelli, no le pagara esas remuneraciones que le corresponden, ella no las podría reclamar. En eso radica la diferencia. Ahora bien, supongamos que se cuestionara este contrato durante su validez y llegara a conocimiento de un juez, el artículo 44 debería declarar de oficio esa nulidad. Sería un supuesto bastante de libro, digamos, bastante de laboratorio, ¿no? No, pero aparte, Juan, es una locación de servicio de acá a la China, un contrato civil. Sí, yo no tengo duda que sí, pero suponiendo, ¿no? Haciendo... Bueno, gracias. De nada. Bueno, chicos, hasta acá llegamos con la unidad 3, la parte de contrato. Ahora va a seguir el doctor con la parte de registración del contrato. Bueno, Juan, gracias. Bueno, chicos, buenas tardes. Le quería avisar de que está conectada la doctora Guaya, María Laura Guaya, jueza de Tribunal Pleno de Cañada de Gómez, que este año está como adscrita de la cátedra y bueno, va a participar también en algunas clases en la parte de estatutos especiales y en la parte de derechos y deberes de la parte. Bueno, hoy vamos a ver el registro del contrato de trabajo y las multas por la falta o déficit de registro. Y a su vez lo vamos a relacionar con un tema que considero que es importante, que es el diálogo telegráfico. Que el diálogo telegráfico, el intercambio epistolar, como ustedes le quieran llamar, lo vamos a ver a lo largo de todos los temas. Es decir, porque esto tiene que ver con la extinción, con la formación del contrato, con alguna modificación, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el diálogo telegráfico es fundamental. Siempre le dedicamos, cuando tenemos las clases presenciales y son más clases, siempre le dedicamos una clase al intercambio epistolar. Acá no nos da el tiempo, lamentablemente lo tenemos que pasar de largo o ir incorporándolo en diferentes temas. Bueno, ¿qué es el registro del contrato de trabajo? Primero, ¿es obligación de quién? ¿Del trabajador o del empleador? Empleador. El empleador. El empleador. Bueno, El empleador perfecto. registrar al trabajador. Perfecto, una obligación del empleador. Por lo tanto, tengan en cuenta que esa excusa, el día que le toque defender a un empleador que tiene un trabajador en negro, y no me vengan con la excusa, no pongan como excusa, el trabajador no quiso que lo anotara. Que puede ser verdad porque hay casos en que el trabajador está a lo mejor cobrando un plan social y si consigue trabajo lo perdería, entonces le pide al empleador que no lo anote y muchas veces el empleador accede y demás, o al empleador le conviene. Está claro. Pero, digamos, que quede bien en claro, es una de las obligaciones que tiene el empleador y no podemos poner, el empleador no puede poner como excusa que el trabajador no quiso que lo anotara.
Primera situación. ¿Quiénes son los beneficiados por la registración de un trabajador? Primero, el propio trabajador. A través de las contribuciones patronales, accede al sistema de la seguridad social, jubilación, obra social, seguro de desempleo, etcétera, etcétera. Segundo beneficiado, su familia. La familia del trabajador se beneficia con la inscripción del trabajador. ¿Por qué? Porque el trabajador va a cobrar las asignaciones familiares, va a tener acceso a la ayuda escolar, etcétera, etcétera. Tercer tema, tercer beneficiado, es el conjunto de la sociedad. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que nuestro sistema previsional es un sistema solidario de reparto. Por lo tanto, se nutre en general que hacen los trabajadores, salvo algunas circunstancias especiales donde determinada actividad tenga una caja especial. Por ejemplo, los que trabajamos en el Poder Judicial tenemos una caja especial, es decir, tenemos otro tipo de aporte y hay un fondo especial, una caja especial para nuestros aportes. También en una época lo tuvieron los militares, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, perfecto. ¿Cuáles son los requisitos que la ley 24013 del año 91, la famosa ley de empleo? Tengan en cuenta esta ley y tenganla a la mano. Cuando estudien van a tener que leer los artículos que marca la ley. Yo se los voy a ir leyendo ahora. Establece los requisitos, la ley 24013 establece los requisitos para registrar al trabajador. Dice, en su artículo 7, lo voy a leer pausado para que ustedes lo tengan en cuenta. Le voy a leer lo que dice la ley, o sea que no es necesario que tomen apunte. Dice, se entiende que la relación o contrato de trabajo ha sido registrada cuando el empleador hubiere inscrito al trabajador a. En el libro especial del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo o en la documentación laboral que haga sus veces, según lo previsto en los regímenes jurídicos particulares. Y en los registros mencionados en el artículo 18, inciso A, de esta norma, que ahora lo vamos a ver más adelante. Entonces, primer tema, obligación del empleador, inscribirlo en el libro del artículo 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Sí, el artículo 7 de la Ley 24013, el que estoy leyendo. Tengan en cuenta esto. Fíjense lo que dice la Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 52. Y présteme atención. Dice, los empleadores deberán llevar un libro especial registrado y rubricado en las mismas condiciones que se exigen para los libros principales de comercio, en el que se consignará individualización íntegra y actualizada del empleador, nombre del trabajador, estado civil, fecha de ingreso y egreso, remuneraciones asignadas y percibidas, individualización de personas que generan derecho a la percepción de asignaciones familiares, demás datos que permitan una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo. Y en el inciso H dice lo que establezca la reglamentación respectiva. Se prohíbe alterar los registros correspondientes a cada persona empleada, dejar blanco su espacio, hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas, las que deberán ser salvadas, por supuesto, y demás, tachar anotaciones, suprimir fojas o alterar foliatura. Tratándose de registro de hojas móviles, su habilitación se hará por la autoridad administrativa, debiendo estar precedido cada conjunto de hojas por una constancia extendida por dicha autoridad de la que resulta el número y fecha de habilitación. Fíjense, si ustedes mañana tienen un negocio o son apoderados de un empleador, si le hace una inspección el Ministerio de Trabajo, lo primero que le va a pedir es este libro.
donde ustedes tienen registrado al trabajador. Si mañana ustedes son apoderados de una empresa, se van a encontrar que si tienen que litigar, lo primero que le va a pedir el abogado del trabajador en su demanda es que en oportunidad de la audiencia del 51, que ya lo vamos a ver más adelante, tengan que exhibir este libro. Esto es muy importante porque si yo no exhibo este libro o lo omito, a requerimiento judicial o a requerimiento administrativo, le leo el artículo. La falta de exhibición o requerimiento judicial o administrativo del libro, registro, planilla u otros elementos de contralor previsto por los artículos 52 y 54 será tenido como presunción a favor de la afirmación del trabajador y de sus causavientes sobre las circunstancias que deberían constar en tales asientos. Fíjense, por ejemplo, y a mí me gusta siempre llevarlo específicamente a lo que puede ser una causa judicial. Supongamos que usted, un trabajador, les dice, yo empecé a trabajar un año antes de que me registrara. Cosa que ocurre habitualmente. Digo un año por decir, puede ser unos meses, puede ser varios años y demás. Entonces, ustedes en la audiencia que les dé el juez en la primera audiencia van a tener que recibir este libro, que forma parte de lo que se llama la documental intimativa. Si ustedes no lo acompañan, le van a pedir los apercibimientos que yo le termino de leer. Y el juez puede utilizar, no está obligado, puede utilizar esos apercibimientos para considerar que lo que dice el trabajador en su demanda es real. Generalmente, ¿qué hace? El juez lo conjuga con otras pruebas y, por otro lado, es decir, advierte circunstancias. Por ejemplo, vamos a casos prácticos. He visto trabajadores que se desempeñan como choferes y dicen, señor juez, yo comencé a trabajar un año antes de la fecha en la que estoy registrado. Aparte del apercibimiento del artículo 55 por no exhibir la documental, el abogado de ese trabajador me lo conjuga con otras pruebas. Fíjese, señor juez, que este trabajador tenía autorización para manejar, una autorización para manejar los camiones de la empresa o los vehículos de la empresa que datan de 6 meses antes a la registración. Entonces, ahí yo conjugo el apercibimiento con una prueba. ¿Me explico? ¿Se entiende lo que les digo o es demasiado complicado? Perfecto, profe. Clarísimo. Bueno, yo trato de hacerles, es decir, en la cátedra acá, tanto el doctor Yedro como la doctora Bracalenti, los que integramos la cátedra, tratamos, nos interesa mucho que ustedes manejen la parte práctica, no solamente la parte teórica, porque evidentemente, es decir, todo esto ustedes lo tienen que llevar a la práctica. Entonces, cuando ustedes formulen una demanda, lo primero que van a tener que hacer, es decir, cuando llegue la parte, ya vamos a ver cómo se hace una demanda, cuando llegue la parte de ofrecimiento de prueba y hablen de la prueba documental, van a pedir como documental intimativa que se acompañe este libro del artículo 52. ¿Está claro? ¿Alguna preguntita sobre esto? Profe, a mí me quedó Sí. del artículo, ya le digo, el 52, el inciso Sí. G, cuando dice demás datos que permiten una exacta evaluación de las obligaciones a su cargo. ¿De las obligaciones de quién? ¿Del empleador o del empleado? No, del empleador. Si es un libro que lleva el empleador. Es un libro que lleva el empleador. Es decir, entonces, usted fíjese, yo en un libro, es decir, en un libro puedo, es decir, por eso creo que el doctor Yedro, cuando les explicó el principio de la primacía de la realidad, es decir, ustedes habrán visto que, es decir, el empleador es el que tiene que llevar este libro, tiene obligación de llevar este libro.
y la obligación de asentar los datos. Pero ojo, puede asentar datos que no sean reales. Está claro. Es decir, por eso en laboral rige el principio de la primacía de realidad, donde la verdad, tal cual como es, tiene primacía o está por sobre lo que existe en el contenido de un documento. Por supuesto hay que probarlo. Está claro. Fíjense, en este caso que yo le decía al chofer, yo tengo un chofer anotado que entró en el mes de enero. Resulta que este señor me dice, no, yo hace 6 meses que estoy trabajando en la empresa. Fíjese, señor juez, y me acompaña, por ejemplo, una multa de tránsito que le hacen a un vehículo de la empresa que lo está manejando este señor de 6 meses atrás. Entonces, evidentemente, la verdad real que este señor prueba mediante esa multa está por sobre la verdad documental. ¿Me entiende, Genaro, o no me entiende? Sí, profe, lo entendí re bien. Gracias. Perfecto. Entonces, tengan en cuenta todos estos apercibimientos. Es decir, no quiere decir que el juez esté obligado a aplicarlo, pero sí, digamos, que si el juez lo conjuga con otras pruebas, lo puede aplicar en la medida, por supuesto, que sean veraces. Es decir, si usted me dice, no sé, que el trabajador me alega que empezó a trabajar, es decir, 10 años atrás, resulta que en esa época tenía 12 años, evidentemente no es real, o es improbable si era chofer, por ejemplo. ¿Me entiende? Es decir, hay toda una serie de cosas que el juez tiene que razonar. Pero vamos, es decir, a los casos, digamos, que se presentan habitualmente y que son lógicos. Bueno. Doctor, profesor, sí. una consulta. Doctor, ¿puedo agregar algo? Sí, doctora. Primero, bueno, darle las gracias por la bienvenida a la clase y presentarme también con los estudiantes que soy jueza de trabajo en la ciudad de Cañada de Gómez. También lo que sucede muchas veces en las actas de ese famoso libro del registro que tienen que venir y exhibir, que es la documental intimativa, la parte empleadora, ya sea por una deficiente registración o porque no lo tiene el libro, dice, lo pongo a disposición del tribunal. Eso es una cosa que pasa también habitualmente en las actas de audiencia, entonces también viene después de la parte trabajadora, de la parte del abogado, que pide la aplicación de los apercibimientos, porque me resulta materialmente imposible alcanzarlo al tribunal. Y esa puesta a disposición después no se trae nunca. Entonces también esa presunción que dijo el doctor Pastorino también fue valorada y jugada acá, ¿no? ¿Le parece bien la acotación, doctor? Sí, lógico. Es decir, como excusa siempre se usa eso, lo tiene el contador de la empresa y nunca lo traen. En el único caso donde yo puedo hacer una dispensa o he hecho una dispensa en el caso de una empresa que está concursada, que generalmente sí puede estar en poder del síndico y a veces es difícil. Ustedes saben cómo trabajan los síndicos, pero si no, evidentemente son excusas que no tienen ningún tipo de asidero. ¿Quién me iba a preguntar? ¿Nora, usted? Yo, Nora. Sí, Buenas tardes a ambos docentes, ¿no? El primero. Con respecto a la anotación, el empleador, al apercibimiento quería preguntarle, de acuerdo a si no está inscripto o si su inscripción es tardía, como el ejemplo que había dado usted, ¿tienen el mismo apercibimiento o son distintos? No, porque tiene que ver con lo que reclama el trabajador. Es decir, todo está en relación a lo que reclama el trabajador. Ah, bien. Sí, perfecto, gracias. Brenda, ¿usted me iba a preguntar? Sí, profe, entra en el ejemplo, por ejemplo, cuando está inscrito 4 horas y trabaja 8 horas y de noche. Eso es una... Sí, pero eso tiene que ver, ya lo vamos a ver más adelante ahora cuando veamos el tema de las multas. Sí, es decir, muchas veces, ¿qué es lo que hace? En esto, pero me estoy adelantando al tema, donde se hace una registración parcial, pero me estoy adelantando al tema, ya más adelante se lo voy a explicar. Bueno. Seguimos, vamos con los libros primero. Bueno, y el otro libro es la inscripción en un registro del artículo 18 de la ley 24013. Se lo voy a leer. El artículo 18 de la ley 24013 contempla el sistema único de registración laboral, que concentrará los siguientes registros.
Primero, la inscripción del empleador y la afiliación del trabajador al Instituto Nacional de Previsión Social, a la Caja de Subsidios Familiares y a la obra social correspondiente. Segundo, el registro de los contratos de trabajo bajo modalidades promovidas según las prescripciones de la ley. Y tercero, el registro de los trabajadores beneficiarios del sistema integral de prestaciones por desempleo. Esto es importante que tengan idea. Pero ustedes tienen que tener en cuenta esto. Hoy, la inscripción que aparte deben tener los empleadores y los trabajadores es la siguiente, y esto es pregunta de examen. El empleador, debe tener que estar registrado y registrar el contrato ante la AFIP. Registra el contrato de trabajo. Y el empleador tiene un número de CUIP, la clave tributaria. Y a su vez, el trabajador está inscrito ante el ANSES y ahí se le otorga un CUIL, la clave unificada de identificación laboral, clave única de identificación laboral. Entonces, es decir, tengan en cuenta esto. Si yo le pregunto, ¿dónde tiene que estar inscripto? Aparte, ustedes van a hablar del libro y demás, ustedes me tienen que decir, el empleador está inscripto en el ANSES, inscribe el contrato en el ANSES, tiene un número de CUIL, y el trabajador en el ANSES tiene un número de CUIL. Tengan en cuenta eso, esto es pregunta de examen. Ustedes van a ver que en los casos de relaciones de trabajadores en blanco o trabajadores registrados, uno de los requisitos de la demanda es que se ponga el número de CUIL del empleador y el número de CUIL del trabajador. Después eso va a ser necesario porque si yo, por ejemplo, pido informe al ANSES sobre un empleador o sobre si ese empleador hizo los aportes patronales, voy a tener que acompañar el número de CUIL del empleador. ¿Está claro? Profesor, usted estaba hablando de la AFIP. ¿Quién tiene que estar registrado en el AFIP? El empleador. El empleador registra el contrato en el AFIP. ¿Está claro? Bien. Sí. Sí, gracias. Es más, cuando veamos las obligaciones del empleador, vamos a ver que después, cuando se disuelve el contrato, tiene que entregar lo que es la certificación de servicios. Eso viene también en un formulario que emite la AFIP. Por eso es tan importante que esté registrado ahí. Aparte, usted hoy entra a la página de la AFIP y sabe si ese empleador está registrado, tiene registrado un trabajador, si le hizo los aportes patronales, los aportes previsionales, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy está todo informatizado. En este mundo informatizado es muy difícil evadirse. Bueno. De hecho, le hago un pequeño agregado. Actualmente, si el empleador está registrado como empleador ante la AFIP y el trabajador tiene el CUIL, porque ya lo tramitó en el ANSES, directamente lo registra desde la página de la AFIP, entra con su clave fiscal de empleador a una parte que se llama simplificación registral, y está ingresando el CUIL del trabajador, puede registrarlo y automáticamente está registrado tanto en la AFIP como en el ANSES y demás. Hoy por hoy es muy simple toda la parte registral que tiene que ver con lo público. Lo otro es lo del artículo 52 que tiene que ver con la registración privada del empleador. Bueno, entonces, si ustedes mañana son empleadores y reciben una inspección del Ministerio de Trabajo, ¿qué libros tienen que tener o qué documental deben exhibir? Primero. El libro del artículo 52 primero. Muy bien, muy bien. Segundo, la planilla de horarios y descanso, que en algunos casos esta planilla se puede suplir por unos tickets que marca el trabajador en determinadas empresas. Esto lo autoriza toda la autoridad administrativa. ¿Está claro? Y le van a pedir un registro de horas extras. Si ustedes tienen personal que realiza horas extras,
van a estar registrados en ese libro. Normalmente las horas extras no se registran. En muy pocos casos o en empresas muy serias, pero en general o se registran muy poco. Pero bueno, este es un problema de las horas extras que, teniendo en cuenta la falta de exhibición de libros, para acreditar horas extras no juegan las presunciones. ¿Está claro? Cuando yo empecé como juez laboral, las horas extras se acreditaban. Había un párrafo que decía: las horas extras necesitan acreditación asertiva y fehaciente. Es decir, no juegan las presunciones. Hoy eso se ha flexibilizado un poco, pero igual requiere de prueba. Las presunciones no sirven para acreditar horas extras. ¿Está claro? Y yendo a lo que me preguntaba usted, Brenda, antes, muchos empleadores anotan, por ejemplo, choferes de taxi. ¿Qué hacen? Lo anotan con horario rotativo. Entonces eso se utiliza como una trampa. Viene un testigo y dice: sí, yo lo vi trabajar a la noche, yo lo vi trabajar a la tarde, lo vi trabajar a la mañana. Entonces el empleador dice: sí, tenía horario rotativo, fíjese. Y es mentira, este señor cumplía horario a la mañana y lo hacían hacer horas extra a la noche. ¿Me explico? Es decir, pero bueno, esas son algunas trampas que utilizan algunos empleadores en connivencia con el contador de la empresa. En la realidad que no me escuchan los contadores porque me van a matar, pero un poco es así la historia. Bueno, seguimos. Los recibos de pago, conforme al artículo 140 de la Ley de Contrato de Trabajo, ya lo van a ver. Constancia del CUIL del trabajador, declaración jurada de las cargas de familia del trabajador. Ya van a ver que son importantes, que el trabajador cuenta, cuando veamos enfermedades inculpables, la importancia que tiene para el trabajador tener o no carga de familia. Constancia de información de condiciones de seguridad y recepción de elementos de protección, como el contrato de filiación al RT. Esto vamos a ver un poco cuando veamos ley de riesgo de trabajo y veamos el tema de la prevención. Perdón, profe, ¿puede repetir? Constancia de... Información de condiciones de seguridad y recepción de elementos de protección. Por ejemplo, de acuerdo a la actividad, te van a ver que generalmente en la actividad donde el trabajador utiliza su fuerza, y generalmente lo puede hacer con la espalda y con la cintura, tiene obligación el empleador de entregarle un arnés y demás para evitar daño. Bueno, y así, por ejemplo, el que trabaja con elementos, por ejemplo, los encargados de limpieza que trabajan con elementos irritantes como el cloro y demás, se le debe otorgar unos borseguí, unas botas que, es decir, puedan evitar el contacto de la piel del trabajador con estos elementos que le pueden causar algún problema en su salud, etcétera, etcétera. Los cascos en las grandes construcciones, lo digo por mi marido. En la construcción, etcétera, etcétera. Por eso le digo, recepción de elementos de protección es más, es decir, por ahí en algunas demandas el trabajador devuelve esos elementos de protección, lo tenemos guardado en el tribunal en algunas cajas porque no tenemos lugar donde ponerlo. Bueno, y por supuesto el contrato de afiliación al RT, ¿no es cierto? Salvo que sea autoasegurado, pero eso ya lo vamos a ver más adelante. La declaración jurada de la situación previsional del trabajador, por ejemplo, puede ser que un trabajador jubilado haya vuelto a trabajar, entonces eso también debe quedar constancia. Y constancia de pago de los aportes a la seguridad social y sindicales. Yo le agregaría algo más a esto. Acá no figura, pero si ustedes son, es decir, ya sea empleadores o trabajadores, es decir, esto va más para el empleador. El empleador generalmente cuando trabaja en una empresa importante, la empresa
¿Se acuerda que yo en la clase pasada, cuando hablamos de fuente, hablé de los reglamentos de empresa? Sí. ¿Recuerdan algo de eso? Sí, profe. Bueno, generalmente una de las cosas que tendrían que exhibir es el reglamento de la empresa firmado por el trabajador, donde conste la toma de conocimiento del trabajador. Eso también es importante a mi criterio. No figura acá en la norma. Bueno, después hay una serie de prerrogativas para las pymes. Las pymes pueden optar por un registro único de personal y demás. En definitiva, esto tiene que ver estrictamente con la registración del trabajador. Ahora bien, ustedes deben leer y un poco verán los índices, de acuerdo a dónde lo lean y en qué lugar lo lean, los índices de trabajo en negro que existen en nuestro país. Es decir, este es un problema social, producto de que, hay empresas que no pueden realmente tener blanqueado todos sus trabajadores, o generalmente emprendimientos familiares, empresas muy chicas y demás. En general hoy las empresas grandes no tienen este tipo de problemas, pero las empresas chicas, las pymes y demás, o emprendimientos familiares, sí suelen tener este problema y tener trabajadores en negro. Es decir, en el año 2016 se estimaba aproximadamente que un 30% de los trabajadores de nuestro país se encontraban en forma clandestina. Bueno, ¿qué ha hecho? Esto es una cuestión de política social, ¿no? ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Qué ha implementado el Estado para combatir esta situación del trabajo clandestino? Primero, es decir, ha incorporado posibilidades de blanqueo mediante distintas normas. Por ejemplo, cuando emite la nueva ley en el año 2013, en el año 2013, la nueva ley de servicio doméstico promueve la posibilidad de blanquearlo dentro de determinado tiempo, dentro de 30 días. Si no lo blanqueaba, un empleado negro, es decir, ha dado facilidades para promover el blanqueo justamente de todos esos empleados que se encontraban en forma clandestina. Y además ha experimentado un sistema de multas para quienes no cumplan con esta situación. Vamos a ver la ley 24013, la ley de empleo del año 91, que justamente trata específicamente esta situación. Yo primero se lo voy a explicar y después vamos a leer artículo por artículo. Dentro de este tema, les incorporo lo que es el diálogo telegráfico. ¿Qué es el diálogo telegráfico? El diálogo telegráfico es un medio por el cual las partes intervinientes en un contrato, no interesa que esté registrado o no esté registrado, formulan peticiones o requerimientos y la contestan, la otra parte indistintamente contestan y requieren. ¿Qué es lo importante? Lo fundamental del intercambio telegráfico es cuando ustedes mandan una carta documento o un telegrama, o contestan una carta documento o un telegrama, dejan sentada una postura. ¿Está claro? Si yo le digo, señor, yo soy trabajador, le digo, señor empleador, mire, yo necesito que me inscriba porque yo hace 10 años que estoy trabajando con usted. Después, cuando demando, si eso lo plasmo en un telegrama, no puedo decir que hace 15 años trabajo para ese señor. ¿Está claro? Lo mismo el empleador. Si el empleador me dice, mire, no, usted no hace 10 años que trabaja para mí, sino que hace 5 años que trabaja
y lo que nosotros tenemos no es un contrato de trabajo, sino una locación de servicio, después, cuando contesta la demanda, cuando lo demanda, no puede variar esa defensa o esa versión, porque lo que quedó plasmado en el telegrama va a ser la letra de lo que es el futuro reclamo o el futuro conflicto. Profesor, ¿le puedo hacer una pregunta? Pregunte, Cristian. Eso puede ser porque iría con la teoría de los actos propios. Si yo digo que trabajé hace 15, pues no puedo decir que trabajé 10. No sé, ¿puede ser? No, acá no va la teoría de los actos propios. Generalmente en materia del trabajador no se aplica. Acá esto tiene que ver, digamos, con que ustedes tienen que tener en cuenta una cosa, esto tiene que tener en cuenta con lo que es el principio de congruencia. Entonces, es decir, fíjense que yo no puedo decir, señor juez, yo trabajé para este empleador durante 5 años como chofer y después venir y demandar diciendo que yo trabajé 5 años y era jardinero. ¿Me explico? Porque yo las intimaciones, y tiene que ver con lo que es el derecho de defensa. Y el empleador no me puede decir, no, mire, usted no trabajó para mí sino en una locación de servicio, y después cuando contesta la demanda me dice, no, mire, yo no lo inscribí, en realidad trabajó para mí, yo no lo inscribí, en ese caso estaría perjudicando, por supuesto. Yo no lo inscribí porque usted me dijo que no quería que lo inscribiera porque usted cobraba un plan social. Entonces, evidentemente, tengan en cuenta, es decir, todo lo que tiene que ver con el intercambio epistolar sienta las bases de lo que va a ser un futuro reclamo y una futura defensa. Es más, me estoy anticipando, pero cuando hablemos de extinción y cuando el empleador despide al trabajador con causa, el artículo 243, y acuérdense de esta palabra porque yo la pregunto en los exámenes, el artículo 243 consagra lo que es la invariabilidad de la causa del despido. Es decir, si yo soy empleador y lo despido a usted trabajador porque me robó, después cuando el trabajador inicia demanda no puedo decir que lo despedí porque usted faltaba o llegaba tarde. ¿Me explico? Es decir, lo que plasmó en el documento, porque aparte tiene que ver con el derecho de defensa. Es decir, si usted me despide y me dice que yo robé, yo me voy a defender por eso, no porque llegué tarde. ¿Está claro? Es decir, por eso, es decir, fíjense, leo esto. Podemos afirmar que existe un emisor, un receptor, un discurso o contenido del mensaje, una causa, una forma, un modo o un medio de comunicar. Después vamos a ir un poco a las teorías de cada uno. Pero me quedo con esta frase del doctor Sardeña. El doctor Sardeña dice, y si lo quieren anotar esto les va a servir, dice que la comunicación concierne a la calificación del acto y a las consecuencias que del mismo derivan. Más claro, échenle agua. Es fundamental. Tengan en cuenta esto porque realmente es sumamente importante. Yo he visto en mi experiencia tribunalicia ganar juicios y perder juicios justamente por el tema del intercambio epistolar. Es fundamental. Fundamental. ¿Podrías repetir? Sí, ¿qué quiere que le repita de todo? A ver. Como la definición que había recién. Lo que dijo Sardeña, le voy a decir lo que dijo Sardeña, se lo voy a repetir. Dice, la comunicación concierne a la calificación del acto. Y a las consecuencias que del mismo derivan. Bueno, volvemos a las sanciones. Tenemos dos normas que sancionan la clandestinidad, ya sea total o parcial, de la relación laboral.
La ley 24013, que data del año 91, y la ley 25323, que data del año 2000. La ley 25323 son 2 artículos. En este caso nos interesa el primero. Vamos a la ley 24013 del año 91. Fue una ley también que, es decir, trató de blanquear primero el empleo. Fíjense de qué año le estoy hablando. Estoy hablando del siglo pasado. Trató de promover es decir, el blanqueo del empleo y aplicó sanciones. ¿Qué puede pasar? Circunstancias que se pueden originar. Puede ser que un trabajador no esté absolutamente no registrado, o puede ser que esté registrado parcialmente, ya sea que esté mal registrado en su fecha de ingreso o mal registrado en su remuneración. Ustedes van a encontrar trabajadores que cobran parte en negro y parte en blanco. Entonces están registrados por la parte que cobran en blanco, pero cobran una parte en negro. Por supuesto hay que probarlo esto, hay que probarlo. Pero bueno, esas son las situaciones que se pueden plantear. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el trabajador? Primer tema, y esto es fundamental, tiene que estar vigente el contrato. No lo puede hacer después de que se disolvió el contrato. Estando vigente el contrato, debe intimar a su empleador para que lo registre, o en su caso, que lo registre correctamente, en el caso que estuviera mal registrado. Para eso, dentro de la carta documento del telegrama que emite, debe volcar todos los datos fidelignos o que él considera fidelignos de la relación. Es decir, supongamos que un trabajador no esté inscripto, entonces dice, manda el telegrama al trabajador e intimo para que en el plazo de 30 días, el plazo es de 30 días, usted proceda a registrarme, habiendo comenzado a trabajar en tal fecha, realizando tareas, no sé, de chofer, en el horario tal, bajo la categoría tal del convenio colectivo de trabajo, percibiendo una remuneración tal. Caso contrario, daré por disuelto el contrato y accionaré judicialmente. ¿Está claro? Si yo digo, procede usted a registrarme, el empleador va a decir, ¿y yo por qué lo tengo que registrar? ¿Registrarlo para qué? ¿En qué? Y si la registración es parcial, yo tengo que decirle, quiero que me inscriba conforme usted me tiene inscripto, que yo ingresé a trabajar en el año 2000 y yo entré en el año 95, por lo tanto, inscríbame con la fecha correcta y cobro, me tiene inscripto por media jornada y yo trabajo una jornada completa de 8 horas, etcétera, etcétera. Es decir, ustedes en la carta documento que redactan deben volcar los datos fidelignos o que ustedes consideran fidelignos de la relación. Vuelvo a repetir, y esto es importantísimo. Primero debe estar vigente la relación laboral. No lo puedo hacer cuando yo me di por despedido o cuando me despidieron. ¿Está claro? Perfecto. Segundo tema. Dentro de las 24 horas, y esto lo dice un decreto reglamentario, dentro de las 24 horas, debo mandar un telegrama del mismo tenor a la AFIP, donde le hago saber a la AFIP que yo hago un reclamo por trabajo mal registrado o trabajo clandestino. Estos son los requisitos que marca la ley. ¿Qué es lo que puede pasar? El empleador recibe esa intimación
puede ser que el empleador vaya y lo inscriba correctamente, o lo inscriba totalmente, que cumpla la intimación. Tiene 30 días para hacerlo. Puede ser que el empleador guarde silencio. Guarde silencio. Entonces, yo tengo que esperar los 30 días para darme por despedido. ¿Está claro? O puede ser que el empleador lo niegue. Si el empleador lo niega dentro de esos 30 días, supongamos que me conteste el telegrama a los 3 días y me dice, no, yo a usted no lo conozco, usted nunca trabajó para mí y demás, yo me puedo dar por inmediatamente por despedido y no esperar esos 30 días. ¿Está claro? Traté de hacerlo de la manera más simple posible para que lo entienda. Esta intimación, en el caso de trabajo clandestino o deficientemente registrado, la tiene que hacer el trabajador o lo puede hacer la entidad sindical a la que pertenece. Ahora vamos a leer los artículos de la ley. Profe, ¿Se entendió yo esto? tengo una Sí, pregunte. Yo tengo una pregunta. Sí, Cuando me doy por despedido, o sea, implica que el empleador tenga que cumplir con todas las cargas que tiene cuando despide a un trabajador. O sea, por ejemplo, indemnizaciones, o sea, toda esa carga, digamos, la tiene igual. Todas las indemnizaciones, y a su vez, esta ley le pone multas, le agrava esa indemnización. ¿Y eso lo cobra el trabajador o el Estado la multa, por ejemplo? No, el trabajador lo cobra el Todo trabajador. lo cobra el trabajador. Lo cobra el trabajador, pero después de hacer un juicio, ningún empleador va a venir y se lo va a pagar. Va a tener que hacer un juicio y lo va a pagar. Y en el juicio, por supuesto, va a tener que probar lo que él dice y ahí lo va a cobrar. Bien. Una consulta. Sí. La multa, ¿tiene una entidad importante como para que valga la pena? Porque probablemente cuando pase eso te van a echar seguro. Bueno, ahora vamos a hablar de la multa. Cuando usted manda una intimación de ese tipo es porque ya está dispuesto a disolver el contrato. Evidentemente es porque ha tenido alguna situación de rigidez o ya no aguanta más la situación y demás, o porque le salió un mejor trabajo. Esa es la realidad. Está claro. Pero bueno, ahora vamos a leer los artículos para que usted vea la entidad, y hay autores que dicen que las multas, es decir, que esta multa termina siendo muy leve ante el ahorro que realiza un empleador al no pagar los aportes previsionales por tener un trabajador en negro. Pero bueno, Profesor, esas son posturas. Disculpe nuevamente. Usted había dicho que en el caso de que el empleador niegue la relación laboral. Sí, ahí no debo esperar pasa? los 30 días. No debo esperar los 30 días para darme por despedido, porque no tiene ningún sentido. Si el empleador me está diciendo que no me conoce, que yo no trabajé para él, ¿para qué voy a esperar 30 días? Perfecto, gracias. Si el trabajador guarda silencio, si el empleador guarda silencio, sí, tengo que esperar los 30 días. Bueno. Profe, y perdón, eso del silencio del empleador, perdón, si no contesta, ¿entraría a jugar la presunción del 57? No, es decir, le explico. En este caso no, porque la ley lo dice expresamente. Distinto sería el 57 cuando yo digo, mire, escúcheme, yo soy trabajador, trabajo para usted, pero realmente usted me tiene anotado en otra categoría distinta. Si el empleador no contesta dentro del plazo del artículo 57, ahí se juega como una presunción en su contra. Pero en este caso la ley específicamente habla de 30 días. Y ustedes piensen por qué. No lo hace por una razón de decir, ay, qué bueno que son los legisladores y le damos 30 días. Es porque si a usted lo tienen que inscribir o modificar su inscripción, es más o menos el plazo que le va a llevar ese trámite administrativo. ¿Me explico? Vamos a lo que dice la ley. Profe. Artículo. Sí. Disculpe que le interrumpa, pero a mí me quedó una duda, me mezclé en una parte.
Usted dijo que en principio tiene que estar vigente para poder hacer esa intimación el contrato. Después se le avisa a la AFIP que lo va a intimar y después se le intima. No, usted no me escuchó lo que yo dije al final. Yo mando la intimación al empleador y dentro de las 24 horas que mandé esa intimación debo mandar el mismo texto haciéndole saber a la AFIP. ¿Está claro? Listo. Gracias. ¿Sí? Porque ¿qué ocurre? El AFIP después tendría que seguir los pasos de esa intimación y en el caso que hubiera una acción judicial y fuere condenado el empleador, tendría a su vez que anotarlo en un registro de incumplidores y demás. La realidad, lamentablemente, dice otra cosa. El AFIP hoy en muy pocos casos hace ese seguimiento. Es más, el secretario del juzgado está en la ley 25345, la ley antievasión. El secretario del juzgado, cuando sale la sentencia de un trabajador en negro, tiene la obligación o tendría la obligación de mandar una copia a la AFIP para que la AFIP tome nota. Esto realmente, primero, el secretario del juzgado no lo puede hacer porque es imposible, es materialmente imposible por el cúmulo de trabajo que tiene. Y segundo, hoy el AFIP tampoco tiene la cantidad de personal como para hacer un seguimiento. Yo lo he visto que ha venido a preguntar en contados casos. Le diría que en el 95% de los casos pasa inadvertido, lo dejan en un lugar y queda ahí, muere ahí el telegrama que manda el trabajador. Pero bueno, es decir, la norma lo exige y ahora van a ver por qué después se dicta la ley 25323. ¿Está claro? Una consulta, además de la multa que supongo que beneficiará al trabajador, ¿hay una multa pública como a nivel de evasión impositiva, algo así? No hay. El AFIP lo puede tener en cuenta, teóricamente tendría que haber un registro y demás, pero no, olvídese. No hay nada. Bueno. De hecho, igualmente, por más que tiene razón el doctor, que la AFIP no hace nada, en la práctica no hace nada con toda esa cantidad de telegramas que recibe donde le notifican que está intimado a un empleador en virtud de una relación en negro. Sin embargo, la jurisprudencia exige ese telegrama para la procedencia de las multas. El trabajador se olvida o lo manda fuera del plazo, la mayoría de la jurisprudencia no le da las multas. Por lo tanto, sigue teniendo, por más que la AFIP no haga nada, no persiga los juicios donde hay trabajo en negro, sigue teniendo importancia mandar el telegrama. Lo que puede llegar eventualmente a suceder es, pongamos que el trabajador intima al empleador para que lo registre y el empleador dice, correcto, lo voy a registrar, y lo registra. Ahí sí la AFIP le va a cobrar una multa de tipo administrativa por registrar tardíamente un contrato. Creo que la AFIP le da como un plazo de 5 días para registrar el contrato. Si bien el contrato tiene que estar registrado desde el día 0, creo que dentro de los 5 días la AFIP no le cobra multa al empleador. Bueno, eso ya es un tema entre el empleador y la AFIP, en donde no entra el trabajador a hacerse acreedor de nada. Y de todas maneras son muy pocos los casos en los que cuando el trabajador intima, el empleador va y lo acepta. En el 99% de los casos lo rechaza. Es decir, y terminamos en un litigio. Bueno, ¿quién más quería preguntar así? Porque andamos sobre la hora y tenemos que terminar esto. Ponele que vaya y lo registre. ¿Qué pasa con los años de aporte que no se hicieron? ¿Quedan a nada eso? No, cuando registre va a tener que hacer esos aportes y demás. Después la caja se va a pedir, y seguro. Bueno, vamos a leer el artículo 8 para que ustedes lo tengan en cuenta. El empleador que no registra una relación laboral abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a 1/4 parte de las remuneraciones devengadas desde el comienzo de la vinculación, computadas a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Acá estamos hablando de una clandestinidad total. El artículo 9. El empleador que consignara en la documentación laboral una fecha de ingreso posterior a la real
abonará al trabajador afectado una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas, tengan en cuenta siempre esto, devengadas, desde la fecha de ingreso hasta la fecha falsamente consignada, computado a valores reajustados de acuerdo a la normativa vigente. Acá ya estamos hablando de clandestinidad parcial. El artículo 10. El empleador que consignara en la documentación laboral una remuneración menor a la percibida por el trabajador, abonará a este una indemnización equivalente a la cuarta parte del importe de las remuneraciones devengadas y no registradas, debidamente reajustadas de demás. Es decir, contempla las tres situaciones. Es decir, clandestinidad total, clandestinidad parcial, en relación, por un lado, a la fecha de ingreso y por otro lado, al tema de la remuneración. Una consulta, porque Sí. dice que eso es la multa nomás. Por ejemplo, le pagaban 3 pesos y tienen que pagarle 2. Le pagaban 2 y tienen que pagar 3. Más allá de la multa. Ya entramos ahí en lo que son diferencias salariales, ese otro tema de reclamo, ese otro rubro de reclamo. Acá estamos hablando exclusivamente de la multa, fíjense que estamos en etapa de registración nada más. ¿Está claro? Eso después usted lo va a reclamar como diferencia salarial. Las indemnizaciones previstas en los artículos 8, 9 y 10 procederán cuando el trabajador o la asociación sindical que lo represente cumpliera en forma fehaciente las siguientes acciones. Esto es lo que yo le decía. Intime al empleador a fin de que proceda la inscripción, establezca la fecha real de ingreso o el verdadero monto de las remuneraciones y proceda de inmediato y en todo caso, no después de las 24 horas hábiles siguientes a remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos copia del requerimiento previsto en el inciso anterior, lo que yo le decía. Con la intimación, el trabajador deberá indicar la fecha real de ingreso, la constancia verídica que permita calificar a la inscripción como defectuosa. Si el empleador contestar y diere total cumplimiento a la intimación dentro del plazo de 30 días, quedará eximido del pago de las indemnizaciones antes indicadas. Es un poco lo que yo le resumí de una manera sin tener que leer esto. ¿Está claro? Y me queda un último artículo respecto a esto. Es decir, perdón, alguien me decía, creo que usted, Maximiliano, es decir, de que no sé si le parecía que este monto, esta cuarta parte y demás, de que se incrementaba la indemnización, no era suficiente. Hay autores como Etala que señalan, y ojo que Etala es un autor, digamos, que tiene procedencia o preferencia por los empleadores, señala que es muy baja la multa, porque para el empleador a lo mejor es preferible tener explotando a un empleado en negro durante un tiempo y no pagar los aportes y demás, y es más beneficioso eso que pagar esta multa que es muy baja. Él considera que tendría que ser una multa del 50% por lo menos, no una cuarta parte. Pero bueno, estas son opiniones doctrinales. Y de acá me queda ver el artículo 15, donde dice, supongamos que en este caso el empleador cumple con la intimación, pero despide sin causa dentro, supongamos de lo que hablábamos de la rigidez de esta situación, dentro del plazo de 2 años de esta intimación, despide al trabajador sin causa. El artículo 15 dice, si el empleador despidiere sin causa justificada al trabajador dentro de los 2 años desde que se hubiera cursado de modo justificado la intimación prevista en el artículo 11, el trabajador despedido tendrá derecho a percibir el doble de las indemnizaciones que le hubiera correspondido como consecuencia de despido. Si el empleador otorgara efectivamente preaviso, su plazo también se duplicará. Es decir, que, hablando un poco de lo que usted me decía, Maximiliano, antes, que yo le hablaba de la situación de rigidez entre una situación y otra, que puede ser que el empleador lo cumpla, pero la ley contempla que después no tome una represalia contra el empleador. Entonces, de esta manera, con esta sanción
del artículo 15, con esta norma del artículo 15, evita que el trabajador por 2 años mantenga su estabilidad. Y si no, si lo despiden, debe pagar esta multa el empleado. Muy bien. Nos queda poquito, ya estamos sobre la hora, ya pasamos la hora. Doctor, una pregunta. La indemnización doble, no me quiero adelantar del tema, pero el cálculo sería más o menos como figura el artículo de despido sin causa en la ley de contrato de trabajo. Ya lo vamos a ver más adelante, sí, toma la indemnización por antigüedad y demás, pero ya lo vamos a ver más adelante. No se apure cuando ya hablemos de cálculo y demás. No, yo para saber si era... Por ahora tengamos en cuenta esto. Listo. Bueno, ¿qué es lo que pasó? Esta situación de la ley 24013 generó que muchas veces el trabajador, por no mandar bien la comunicación postal, o por, como le decía el doctor Yedro, por no haber mandado el telegrama a la FIP, o por no haber esperado los 30 días, es decir, se quedara por todos los requisitos formales, porque son requisitos formales, se quedara sin la posibilidad del reclamo de esta indemnización agravada. Entonces, en el año 2000, en el mes de octubre del año 2000, se sanciona la ley 25323, que viene a cubrir un poco este vacío legislativo respecto a la intimación. Entonces, les leo el artículo para que ustedes vean lo simple y sencillo que es. Dice, la indemnización es prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, artículo 245, que es la que ustedes recién me refería, o las que en el futuro las reemplace, serán incrementadas al doble cuando se trate de una relación laboral que al momento del despido no esté registrada o lo esté de modo deficiente. Es decir, que acá no exige que usted realice una intimación previa, que notifique a la FIP y demás. Ahora bien, y esto es importante, este agravamiento indemnizatorio no será acumulable a las indemnizaciones previstas en la ley 24013. Es decir, que usted o el trabajador o reclama por la 24013 o reclama por el artículo 1 de la 25323. No puede reclamar ambas. ¿Me explico? Sí, profe. Bueno, en este caso es sumamente sencillo, porque lo único que tiene que acreditar el trabajador en sede judicial es que hay un déficit en la registración o no está registrado. Y reclama el artículo 1 de la 25323. Nada más. No se le exige otra cosa. Legislativamente, vuelvo a repetir, esto se sancionó para cubrir toda esta situación que se daba. Es decir, por un lado, el legislador pone exigencia y por el otro lado, en este caso, las quita o le da otra posibilidad. Estas leyes son sumamente importantes porque en los casos de registración clandestina o de actividad clandestina o registración parcial, forman parte de todos los reclamos. Y por ejemplo, para que ustedes vean, esto lo vamos a ver más adelante cuando veamos estatutos especiales, por ejemplo, los trabajadores agrarios con la vieja ley no tenían acceso a este tipo de indemnización. Los trabajadores domésticos con la vieja ley y con la nueva ley no tienen acceso a este tipo de indemnización. Ténganlo en cuenta, ya lo vamos a ver cuando veamos estatutos especiales. Bueno, acá terminamos la clase. Tengan en cuenta lo que les dije sobre el intercambio epistolar. Grábense todo eso y clase por clase, tema por tema, vamos a insistir con el tema del intercambio epistolar. La redacción de un telegrama de trabajo es fundamental. Bueno, ¿alguna preguntita si cerramos la clase de hoy? Profe, yo tenía una duda con respecto a la registración, a ver si me quedó claro. El contrato entonces se tiene que inscribir el empleador tiene que inscribir el contrato en la FIP y ahí genera un quit.
Sí, el empleador, salvo que sea un empleador nuevo, ya tiene una clave tributaria. Tiene una clave tributaria. Pero bueno, supongamos que un empleador nuevo entonces genera esa clave. Pero sí. Y a su vez el trabajador debe ser inscrito en el El ANSES. trabajador de ahí surge, se lo inscribe en el ANSES y se le da la clave de identificación laboral. Eso le va a servir durante toda su vida laboral. Gracias. A mí no me queda claro el costo de cada multa, de cada ley, si una es más gravosa que la otra. ¿O dependerá cada caso, depende del tiempo? No. El tema yo creo que no está en la gravedad. Lo que usted tiene que ver no en la gravedad, sino en las exigencias. Está claro, la ley 24013 tiene un montón de exigencias. En cambio, la 25323 no. Usted lo único que tiene que probar que está, es decir, clandestinamente trabajando o deficientemente inscrito. En cambio, la otra tiene que hacer la intimación, esperar los 30 días, notificar a la FIP, todo ese tipo de cosas. Esa es la gran diferencia. Entonces, profe, al empleado siempre le va a convenir la 25, la última que dijo, la 25. No se crea, porque no se olvide que si lo inscriben correctamente después, si lo despiden dentro de los 2 años, tienen que pagarle una multa agravada también. En cambio, es decir, con la 25323 esa protección no la tiene. Perdón, sí, pasa que suponiendo que... Hablando del tema de los montos, en la práctica generalmente termina pasando que si se acciona por la 24013 termina siendo más, pero siempre va a depender del caso concreto, porque en la 24013 el monto de la multa es 1/4 de la parte que se pagaba en negro. Supongamos que el trabajador tenía la mitad del salario en negro, va a ser 1/4 de esa mitad por cada salario pagado en negro. Ahora, si fue solamente un salario, porque supongamos que la deficiente registración duró solamente 1 mes, va a ser poco. Y la 25323 es la duplicación de la indemnización por antigüedad. Ahora, si supongamos que esta persona tenía mucha antigüedad, en ese caso le va a resultar más caro, entre comillas, al empleador la multa de la 25323, ¿se entiende? Sí. Y esto tiene que ver con que la finalidad de la 2413 es la registración, fue promover el empleo registrado, digamos que los empleadores que tenían gente mal registrada o sin registrar lo hicieran. En cambio la 25323 viene a actuar cuando ya la relación se extinguió. Entonces viene a ser meramente una multa como para compensar de alguna manera al trabajador. Pero si bien en la práctica generalmente termina siendo más alta la 24013, va a depender del caso concreto. Le digo, una está en función de la antigüedad y la otra en función de lo que ha sido pagado en negro. Lo que normalmente hace el profesional, cuando demanda, es decir, ve la situación esta, primero hace los números, ve la situación real, porque muchas veces el profesional recibe, es decir, no se da en todos los casos que el trabajador cuando tiene problemas vaya a ver un profesional y ese profesional redacte todo telegrama. Muchas veces primero va al sindicato, a lo mejor el sindicato le hace un telegrama y está incompleto, después va a haber un abogado que le recomendó un amigo y ese abogado es un telegrama y después se decide por un abogado que va a ser el que le llevará al juicio. Entonces cada uno tiene su estrategia o su modo. ¿Me explico? Por eso después, cuando llega el momento de hacer reclamos, se pone en la balanza todo este tipo de cosas. Yo no le quiero mezclar tantas cosas porque si no se le va a hacer un... Es decir, me interesa que entiendan cuál es la mecánica de la ley y cuáles son las exigencias. ¿Está claro? ¿Puedo aclarar algo, doctor? Sí. Muchas veces la 25323 vino a poder solucionarle al trabajador cuando no llegó a lograr esa intimación previa porque estaba deficientemente registrado o negro. ¿Y qué hizo el empleador? Enseguida le dice, lo despido, prescindiremos de sus servicios, a ver a su y ahí todo lo que sea no tiene forma de reclamarlo. Entonces esa ley vino a suplir en cierta manera esa premura o esa rapidez que tuvo el empleador en donde no esperó la intimación y directamente lo despidió, ¿entienden? Y ahí le va la multa. Ustedes tengan en cuenta una cosa, chicos. En toda relación laboral
y en toda situación de trabajo en negro, de trabajo deficientemente registrado, de despido, de disolución de contrato, siempre hay una verdad subyacente, hay una situación subyacente, que no siempre se revela, no siempre se revela. Digamos, muchas veces el tribunal saca sus conclusiones y dice, acá pasó esto, esto, esto. Pero bueno, lo hace al final del juicio cuando se produjeron todas las pruebas y demás. Por ejemplo, hoy estaba viendo una demanda donde un señor, un viajante que lo despiden por no haber rendido las cuentas diariamente y según él iba en ómnibus al trabajo y le roban, casualidad que le roban y no hace la denuncia policial. Este señor en la demanda cuenta de que se dio por despedido y demás, esto, que aquello, porque lo intimaron. Y resulta que cuando contestan la demanda trae un acta ante un escribano donde este señor, cuando se presenta a trabajar, se encuentra que la empresa lo estaba peleando con un escribano y le notifica el despido, le da la redacción del despido y las causales del despido porque le habían robado ese dinero y demás, porque no había rendido cuenta diariamente mediante un escribano, y no lo cuenta en la demanda. Entonces, evidentemente hay situaciones, es decir, convengamos esto, cuando se redacta una demanda, generalmente el que la redacta pone siempre las cosas que considera que están a su favor y tiene que ver con su estrategia procesal. Y cuando se la contesta pasa más o menos lo mismo. Es decir, fíjense que no es casualidad que la reforma del código, ya lo vamos a ver más adelante, del Código Procesal del año 2010, pone como requisito de contestación de la demanda, como obligación para el demandado, dar su propia versión de los hechos. Porque en la época que yo estudiaba, lo único que nos enseñaba era negar, 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 negar. Y acá lo obliga a dar su propia versión de los hechos, un poco para averiguar cuál es esta verdad subyacente. Entonces, evidentemente, yendo específicamente a la ley sancionatoria, es decir, el profesional que la redacta lo especula o lo maneja de acuerdo a la situación. Como le decía el doctor Yedro, de acuerdo al monto de la multa, o como le decía la doctora, es decir, de acuerdo a la situación, a lo mejor los telegramas rescisorios e intimativos no lo hizo ese profesional, lo agarró que se lo hizo un muchacho que está estudiando abogacía que es amigo del trabajador. Entonces, por eso yo les pongo de resalto lo que es el intercambio epistolar, es fundamental. Por ejemplo, fíjense, y acá hablo de profesionales, ustedes van a ver que hay empresas que cuando despiden un trabajador, en un momento, llamémosle de calentura, hablando mal y pronto, de calentura del empresario que despide un trabajador, el abogado de la empresa no está, entonces lo agarra el contador de la empresa. ¿Qué es lo primero que hace? Lo despedimos por causa de haber faltado respeto a un directivo de la empresa. ¡Pum!